Esa tarde llovía sin cesar, una lluvia suave pero interminable que dibujaba líneas plateadas en las ventanas del Little Mountain Hotel. En el vestíbulo, el ambiente era cálido y olía a café y a madera de pino procedente de la chimenea. Emma estaba sentada junto a la ventana, con la maleta a su lado, observando cómo el mundo se difuminaba al otro lado del cristal. Había conducido durante horas por carreteras sinuosas y entre la niebla para llegar hasta allí. Su teléfono vibraba cada pocos minutos con nuevos mensajes del antiguo chat grupal de la universidad. Emoción y incredulidad a partes iguales por el hecho de que, después de tantos años, realmente estuvieran haciendo aquello. Habían pasado 6 años desde la graduación, 6 años desde aquel último verano en el que prometieron mantenerse en contacto, visitarse y no dejar que la distancia se interpusiera entre ellos. Pero la vida tenía otros planes. Emma se mudó a Chicago por su trabajo de marketing. Grace se quedó en Seattle, persiguiendo su sueño de dedicarse a la fotografía. Alex acabó en Nueva York trabajando en una empresa emergente que le mantenía despierto más noches de las que podía contar. Y Daniel, bueno, él desapareció en rincones tranquilos del mundo, aceptando trabajos por contrato que nunca parecían durar lo suficiente como para que alguien pudiera seguirle el ritmo. Data se miró en el reflejo de la ventana y se apartó un mechón de pelo castaño detrás de la oreja. Seguía siendo ella misma, un poco más mayor, quizás un poco más seria, pero esa noche quería sentirse como la Emma que todos conocían. La que reía demasiado fuerte y bailaba bajo la lluvia sin preocuparse por el mañana. La que, según Daniel, podía hacer que incluso los momentos más cotidianos sonaran como música. Se abrió una puerta y de repente el vestíbulo se llenó de ruido, risas, voces y el sonido de pasos familiares. Emma se giró y allí estaban. Grace, con su brillante cabello rubio y su sonrisa natural, corrió hacia ella primero, a punto de tropezar con su propio bolso. La abrazó con un grito de alegría. «Dios mío, estás increíble», dijo Grace, apartándose y dando una vuelta. Seguía siendo tan dramática como siempre. Antes de que Emma pudiera responder, apareció Alex, sacudiéndose la lluvia de la chaqueta y sonriendo como siempre. «Vaya, mirad esto. La reunión se ha hecho realidad», dijo. «Alguien debería escribir esto como un milagro». Emma se rió y también lo abrazó. Su voz no había cambiado. Seguía bromeando, seguía lleno de energía. Pero detrás de la sonrisa, ella podía ver el cansancio de alguien que había estado corriendo demasiado rápido durante demasiado tiempo. Entonces entró Daniel, tranquilo y sereno, más alto de lo que ella recordaba. Tenía el pelo oscuro y mojado por la lluvia, el jersey gris ligeramente arrugado y los ojos suaves e indescifrables. Por un momento, todo a su alrededor se desvaneció. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió Emma. Era una palabra tan pequeña, pero en ella se condensaban 6 años de conversaciones perdidas, preguntas sin respuesta y recuerdos que aún perduraban en sus corazones. Grace aplaudió, rompiendo el momento. «Vale, un abrazo grupal antes de que empecemos a llorar». Volvieron a reír. Los 4 se juntaron en un círculo apretado. Durante unos segundos, realmente pareció que el tiempo no había pasado. Volvían a ser solo amigos ruidosos, vivos y juntos,
Se registraron y sus voces llenaron el silencio del vestíbulo como si fueran música. La recepcionista, una mujer mayor con gafas plateadas, sonrió mientras bromeaban sobre quién olvidaría primero la tarjeta llave. Emma firmó el formulario, cogió la llave y trató de no fijarse en cómo la mano de Daniel había rozado la suya al coger la etiqueta del equipaje. El contacto fue tan leve que casi fue imperceptible, pero le hizo saltar el corazón lo suficiente como para recordarle que algunas cosas nunca se desvanecen del todo. Afuera, la tormenta se intensificaba. Los relámpagos iluminaban el valle, seguidos por el sordo estruendo de los truenos. La recepcionista les advirtió de que a veces se producían cortes de electricidad durante las fuertes lluvias, pero a ninguno de los dos le importó. Los 4 amigos habían recorrido todo ese camino para volver a verse. Una pequeña tormenta no iba a detenerlos. Subieron juntos al ascensor sin dejar de reír. Grace ya estaba haciendo fotos con el teléfono y gritaba: «Necesitamos pruebas de que ahora somos adultos». Alex puso los ojos en blanco y se apoyó contra la pared. «Adultos, habla por ti mismo». He traído juegos de mesa y aperitivos como si fuéramos estudiantes de primer año. Emma se colocó entre Daniel y la puerta del ascensor, fingiendo no darse cuenta de lo cerca que estaba él. Todavía olía ligeramente a cedro y a lluvia, igual que aquella noche de hacía mucho tiempo, la noche que ella nunca olvidó. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, entraron en un pasillo cálido con luces tenues y fotos enmarcadas de las montañas. Su habitación estaba al final del pasillo, una suite acogedora con 2 camas grandes, un sofá y una gran ventana con vistas al valle. Las vistas eran impresionantes, incluso a través de la lluvia. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas, atrapadas bajo el cristal. Doc. Grace dejó caer sus maletas al instante y abrió las cortinas de par en par. «Esto es perfecto», dijo. «Mira esas vistas. Podríamos escribir una película aquí». Alex se tiró sobre una de las camas y gimió de satisfacción. Por fin algo blando. «Tengo la espalda destrozada por el viaje». Daniel sonrió levemente y dejó la maleta en el suelo. «Hay cosas que nunca cambian», murmuró. Emma se acercó a la ventana sintiendo cómo se instalaba la tranquila intensidad del momento. El reflejo en el cristal mostraba 4 rostros familiares, más viejos, más sabios y quizá un poco más frágiles que antes. Todos habían vivido mucho desde la universidad, diferentes ciudades, diferentes decepciones, diferentes versiones de sí mismos. Sin embargo, de alguna manera, allí estaban de nuevo, reunidos por un simple mensaje que Grace había enviado 2 meses atrás. «Quedemos antes de que pase otro año». Las primeras horas transcurrieron en una vorágine de risas, comida e historias. Pidieron comida para llevar en un pequeño restaurante cercano, jugaron a algunos juegos y se burlaron unos de otros, como solían hacer. Pero bajo la diversión se percibía algo tierno, la conciencia de que el tiempo los había cambiado. En un momento dado, mientras Grace hojeaba fotos antiguas, enseñó una de la noche de su graduación. En ella, Emma y Daniel estaban de pie, uno al lado del otro, sonriendo, con las manos casi tocándose. Grace se rió y dijo sin pensar: «Siempre parecían una pareja de película». Emma se quedó paralizada. Daniel soltó una pequeña y silenciosa risa,
y Emma intentó sonreír para restarle importancia, pero se le encogió el pecho y los recuerdos se agitaron como el polvo en una habitación olvidada. La noche se hizo más profunda. La lluvia fuera era ahora más intensa, golpeando el cristal como un latido. Se sentaron juntos junto a la ventana y compartieron historias sobre cómo les había ido en la vida. Grace contó que casi se había casado, pero se dio cuenta de que no era lo correcto. Alex confesó lo cansado que estaba del ruido de la ciudad y Daniel mencionó, casi de pasada, que se había mudado tantas veces que nunca se había sentido en casa. Emma escuchaba con la mirada perdida en el paisaje empapado por la lluvia. Se preguntó si tal vez eso era lo que todos tenían en común, no saber exactamente dónde estaba su hogar. Y, cuando volvió a relampaguear, vio el reflejo de Daniel en la ventana, junto al suyo. Sus ojos se encontraron con los de ella a través del cristal, tranquilos, profundos y llenos de algo que no podía nombrar. Por un segundo, todo lo demás, las risas, la lluvia, los años, se desvaneció. Solo existía esa conexión silenciosa, frágil y familiar. La tormenta volvió a rugir, pero esta vez resultó reconfortante. El mundo exterior podía enfurecerse todo lo que quisiera. En el interior había calidez, luz y algo que se parecía mucho a volver a casa. Punto. Emma no sabía lo que le depararía la noche, pero lo presentía. La atracción del pasado, la promesa de algo inconcluso. Ese tipo de sentimiento que comienza suavemente como la lluvia y nunca desaparece del todo. La lluvia fuera se intensificó, golpeando con un ritmo constante las ventanas del hotel. Los 4 amigos reían mientras esperaban en la recepción para recoger sus llaves. La recepcionista, una mujer con una sonrisa amable pero nerviosa, tecleó rápidamente en su ordenador antes de fruncir ligeramente el ceño. «Vaya», murmuró mientras levantaba la vista. «Parece que ha habido un error en la reserva». Alex se inclinó hacia adelante, bromeando. «No me digas que hemos perdido nuestra habitación después de conducir hasta aquí». La recepcionista hizo un gesto de disculpa. «No, señor. Su reserva está aquí, pero solo queda una suite, una habitación con 2 camas grandes. Las demás están en mantenimiento debido a un problema con el agua». Durante un momento se hizo el silencio. Entonces Grace se rió. «Bueno, no es lo peor que nos ha pasado. Hemos sobrevivido a dormitorios compartidos, ¿no?» Alex se encogió de hombros. 2 camas, 4 personas, sobreviviremos. Daniel miró a Emma, que parecía insegura, pero intentó sonreír. «Está bien», dijo en voz baja. «Podemos arreglárnoslas, solo es una noche». La recepcionista les entregó 4 tarjetas llave. «Siento mucho el malentendido. Me aseguraré de que el desayuno sea por cuenta de la casa». Les dieron las gracias y se dirigieron al ascensor. Dentro, el ambiente se relajó de nuevo. Grace se burló de Alex por roncar. Alex dijo que dormiría en el sofá y Emma se rió con más libertad, aunque una parte de su corazón latía más rápido al pensar en compartir habitación con Daniel de nuevo. Se dijo a sí misma que solo era nostalgia. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, el pasillo olía ligeramente a cedro y a lluvia. Su suite estaba al final del pasillo, la habitación 47. Grace abrió la puerta con un dramático movimiento de su tarjeta, como si fuera la presentadora de un programa de televisión. «Bienvenidos a nuestro hogar por esta noche»,
dijo, mientras tiraba su bolso al suelo. La habitación era cálida y acogedora, decorada en tonos marrones suaves y con luces doradas tenues. Había 2 camas, queen size, una al lado de la otra. Cerca de la ventana había un sofá y una pequeña mesa con aperitivos de bienvenida y botellas de agua. Una gran ventana enmarcaba la oscura vista exterior, con la lluvia deslizándose en rayas plateadas. El tenue resplandor de la ciudad se reflejaba en el cristal. Alex se dejó caer inmediatamente en una de las camas con un profundo suspiro. «Esta es mía». Grace puso los ojos en blanco. Típico. Cogió una almohada y se la tiró, riéndose cuando le rebotó en el hombro. Daniel dejó su bolsa cerca de la otra cama y miró a Emma. «¿Tú te quedas a este lado?», dijo. «Yo dormiré en el sofá». Emma negó con la cabeza. «Eres más alto que todos nosotros. Te despertarás con dolor de cuello». Él sonrió, tranquilo y amable. «He pasado por cosas peores», interrumpió Grace agitando su teléfono. «Vale, foto de grupo seria. Necesitamos pruebas de esta ridícula situación». Los reunió junto a la ventana, con la lluvia detrás de ellos. Los 4 posaron con el rostro serio y sonriente. La cámara hizo clic, capturando ese momento. Risas, calidez y el tenue resplandor de algo más profundo debajo de todo eso. Pidieron pizza, refrescos y patatas fritas en un lugar cercano que aún hacía entregas a esas horas. Mientras esperaban, encontraron una baraja de cartas en uno de los cajones y decidieron jugar. Y la habitación se llenó de nuevo de risas del tipo que solo proviene de personas que se conocieron de verdad. Alex bromeó sobre los viejos tiempos. Grace contó historias embarazosas y Emma se rió hasta que le dolieron las mejillas. Cuando llegó la comida, se sentaron en el suelo, rodeados de cajas de pizza abiertas y latas de refresco vacías, y cenaron. Era sencillo, como las noches que solían pasar en la universidad, despreocupadas e interminables, pero, a medida que avanzaba la noche, el ambiente comenzó a cambiar. Las risas se suavizaron y se tornaron más tranquilas. Grace se recostó en el sofá y comenzó a hablar de su compromiso, que había terminado hacía 1 año. Su voz temblaba ligeramente, aunque intentaba sonreír. «Pensaba que lo tenía todo claro», dijo. «Resulta que el amor no siempre permanece solo porque tú lo deseas». Alex se acercó y le acarició el brazo. «Encontrarás algo mejor», le dijo. «Alguien que se quede incluso cuando las cosas se compliquen». Daniela asintió con la cabeza, en voz baja. «El amor no tiene por qué ser perfecto, tiene que ser real». Emma lo miró. Sus ojos se encontraron durante un segundo y algo familiar brilló en ellos. No era la emoción de la juventud, sino el tipo de comprensión que solo el paso del tiempo puede forjar. Alex rompió el momento con otra broma y volvieron a reír. Pero la habitación se sentía diferente, más suave, más honesta, mientras la lluvia seguía cayendo afuera. Grace se acurrucó en el sofá con una manta y se puso a mirar fotos antiguas en el teléfono. Alex se estiró en la cama, medio dormido. Emma y Daniel se quedaron despiertos, sentados junto a la ventana, mirando la lluvia. La tormenta se reflejaba en sus rostros, iluminándolos con destellos plateados. «Es extraño», dijo Emma en voz baja. «Estar aquí de nuevo con todos». Daniel asintió. «Sí, parece que todos estamos tratando de recordar quiénes solíamos ser». Ella sonrió levemente. «Quizás por eso se siente bien. Por una noche es como si el tiempo se hubiera detenido.
Él se volvió hacia ella. ¿Alguna vez has deseado poder volver atrás? Ella dudó. A veces, respondió. Pero creo que prefiero entender ahora lo que significaba, lo que significábamos. Él bajó la mirada y su voz se suavizó. Teníamos algo especial entonces. El corazón de Emma dio un vuelco. Sí, lo teníamos. Hubo una pausa, solo rota por el sonido de la lluvia. Él no se acercó ni dijo nada más, pero ella podía sentirlo. El peso silencioso de todo lo que no se habían dicho. Ella quería preguntarle si alguna vez había pensado en ella, si alguna vez se había preguntado qué habría pasado si uno de los dos hubiera hablado antes de que la vida los separara. Pero no lo hizo. Algunas preguntas no necesitan respuesta. A veces basta con saber que el sentimiento sigue ahí. La luz parpadeó brevemente, atenuándose. Grace se movió en el sofá, pero no se despertó. La habitación brillaba débilmente gracias a la lámpara que había cerca de la ventana. Daniel se recostó contra la pared y volvió a mirar la lluvia. ¿Te acuerdas de aquella noche del último año?, preguntó de repente. La de la tormenta cuando nos quedamos todos en el tejado de la biblioteca, respondió Emma sonriendo. Emma sonrió. Claro que me acuerdo. Trajiste tu guitarra. Cantaste esa horrible canción que compusiste sobre la semana de exámenes. Él se rió en voz baja. No era horrible. Sí que lo era, bromeó ella, aunque su mirada se suavizó. Pero fue una de mis noches favoritas. La mía también. El silencio que siguió no resultó incómodo. Estaba lleno de recuerdos, de viejas risas, de emociones demasiado profundas para nombrarlas. Afuera, la tormenta comenzó a amainar y los truenos se hicieron más débiles. Emma volvió a mirar a Daniel y, por un momento, sintió como si los años que los separaban hubieran desaparecido. Casi podía verlos tal y como eran entonces, dos jóvenes sentados demasiado cerca bajo la lluvia, fingiendo que no sentían lo que ambos sentían. Pero esa noche no había fingimiento, solo dos personas que se amaron en silencio en el pasado y que ahora aprendían a respirar juntas de nuevo en el mismo espacio. Finalmente, Emma se levantó y susurró. «Buenas noches, Daniel». Él sonrió, la misma sonrisa amable que antes le retorcía el corazón. «Buenas noches, Emma». Apagó la lámpara, se acostó junto a Grace y escuchó el ritmo de la lluvia. Cerró los ojos con el corazón tranquilo y lleno. En algún lugar, al otro lado de la habitación, Daniel se movió y el sofá crujió suavemente. Y, mientras la tormenta se convertía en una llovizna tranquila, Emma se dio cuenta de que esa noche, una habitación, una tormenta y 4 amigos eran algo más que una reunión. Era un recordatorio de que, a veces, el pasado no desaparece. Simplemente espera pacientemente a que llegue la noche adecuada para regresar. La noche se había vuelto tranquila. Las risas que antes llenaban la habitación del hotel se habían desvanecido en una respiración suave y en el sonido constante de la lluvia fuera. El reloj de la pared marcaba más de medianoche y su tic-tac rompía suavemente el silencio. Grace estaba acurrucada en el sofá, bajo una manta, con el teléfono resbalándose de su mano. Alex estaba estirado en la cama, con un brazo colgando por el borde y roncando suavemente. El aire aún estaba cálido, con un ligero olor a pizza y café. Solo Emma y Daniel seguían despiertos.
Ella yacía de lado, mirando al techo con la mente inquieta. Cada vez que cerraba los ojos, le venían a la mente recuerdos de viejas conversaciones, momentos que antes lo eran todo para ella, cosas que creía haber dejado atrás. Se giró ligeramente y lo vio sentado junto a la ventana, con los hombros perfilados por la luz de la calle. Parecía tranquilo, casi perdido en sus pensamientos. Emma se incorporó en silencio, con cuidado de no despertar a los demás. «Tú tampoco puedes dormir», susurró. «Dot». Daniel se volvió, sonriendo levemente. «¿Te acuerdas? Yo nunca podía cuando llovía». Ella asintió y se acercó a él. Él le dio una taza de té de papel de la pequeña tetera del hotel. Estaba ligeramente amargo, pero caliente. Se sentó a su lado, con la fría ventana de cristal detrás de ellos y la lluvia creando suaves patrones de luz. Durante un rato no hablaron, solo observaron la ciudad que se extendía a sus pies. Pequeños puntos amarillos brillaban entre los árboles, reflejos que temblaban sobre el pavimento mojado. «Es extraño», dijo Emma finalmente. «Estar aquí de nuevo, parece que todo y nada ha cambiado». Daniel respiró lentamente. «Sí, solíamos hablar de noches como esta, ¿recuerdas? Escapar, hacer algo espontáneo». «Lo recuerdo», dijo ella. «En aquel entonces pensábamos que el mundo nos esperaba, ahora solo parece más pesado». Él sonrió, no por diversión, sino por una tranquila comprensión. «La vida se volvió real», dijo. «Todos tomamos caminos diferentes». Emma lo miró con la mitad del rostro iluminada por la luz de la ventana. «¿Alguna vez pensaste en nosotros?», preguntó en voz baja. Él no pareció sorprendido, solo pensativo. «Más veces de las que puedo admitir», respondió. Ella bajó la mirada, con el corazón latiendo más rápido. «Entonces, ¿por qué nunca dijimos nada?», terminó él. «¿El momento adecuado? Quizás. Yo no estaba preparado, y quizá tú tampoco». Ella quería discutir, pero sabía que él tenía razón. En aquel entonces, ambos eran jóvenes y estaban llenos de sueños, pero no sabían lo que querían. Habían sido muy íntimos, más de lo que deben serlo los amigos, pero ninguno de los dos cruzó la línea. Pensaban que tenían tiempo, pero la vida avanzaba más rápido de lo que esperaban. Emma dio un sorbo al té y su voz se tranquilizó. «Solía pensar en aquella noche antes de la graduación. Nos quedamos hablando hasta el amanecer. Me dijiste que me echarías de menos más de la cuenta». Daniel sonrió levemente. «Y tú me dijiste que no lo hiciera más difícil de lo que ya era. No lo decía en serio», susurró ella. Él se volvió hacia ella con mirada tierna. «Lo sé». El aire entre ellos cambió. No era pesado, sino lleno de algo suave y antiguo. La lluvia exterior comenzó a amainar, golpeando más suavemente la ventana. La tenue luz lo hacía todo parecer un recuerdo en movimiento. «¿Crees que la gente realmente sigue adelante?», preguntó Emma. Daniel pensó por un momento. «Creo que la gente crece en torno a las cosas que nunca olvida. Aprende a llevarlas de otra manera». Ella asintió lentamente. «Así es como se siente, como si hubiera construido una vida en torno a algo que todavía no entiendo del todo». Él se recostó apoyando la cabeza en la pared. «Pero has construido una buena vida. Lo veo en ti». Emma apartó la mirada y sonrió levemente. «Siempre dices lo correcto». Él se rió suavemente. «No, es que por fin he aprendido a decir lo que pienso». Durante un rato volvieron a quedarse en silencio.
La lluvia se convirtió en niebla. El único sonido era el leve zumbido de la calefacción y la respiración suave de sus amigos dormidos. Entonces, Daniel volvió a hablar con voz tranquila, pero sincera. ¿Sabes? Solía pensar que algún día nos encontraríamos, tal vez en una cafetería o en algún aeropuerto cualquiera. Tenía la idea de que retomaríais justo donde lo habíais dejado. Emma sonrió con tristeza. Yo también solía imaginar eso, pero siempre me preguntaba qué diría. ¿Qué habrías dicho? Ella lo miró, con los ojos reflejando la luz del exterior. Te extrañé. Daniel no apartó la mirada. Eso habría sido suficiente. Algo silencioso pasó entre ellos. Una pequeña sonrisa, una respiración compartida, un entendimiento silencioso que ninguno de los dos necesitaba explicar. Los pensamientos de Emma divagaron. Recordó todas las veces que estuvo a punto de llamarlo, todos los mensajes que escribió pero nunca envió. Recordó cómo su risa solía llenar todos los espacios en los que estaban y cómo su silencio ahora le transmitía más seguridad que nada. Miró hacia Grace y Alex. Ambos seguían dormidos, con el rostro tranquilo, ajenos a la tormenta y a los recuerdos que flotaban en el aire. Emma susurró. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber dicho algo antes? ¿Alguna vez te arrepientes de no haber dicho algo antes? La expresión de Daniel se suavizó. A veces. Pero quizá entonces no habría funcionado. Perseguíamos cosas diferentes. Tenía que descubrir quién era antes de poder saber lo que quería. ¿Y qué quieres ahora?, preguntó ella con delicadeza. Él sonrió y volvió a mirar por la ventana. Paz, una conexión real, algo que se sienta como un hogar, respondió él. El corazón de Emma se estremeció en silencio al oír sus palabras. Eso suena como lo que todo el mundo busca. Quizás, dijo él, pero no todo el mundo lo encuentra. Se quedaron allí sentados hasta que se acercó la hora. La lluvia había cesado por completo. El aire exterior estaba tranquilo y húmedo. El cielo tenía ese suave tono gris azulado que precede al amanecer. Daniel se levantó y se estiró. Probablemente deberíamos dormir. Mañana será un gran día, con desayuno buffet y todo. Emma se rió suavemente. Siempre arruinas los momentos serios. Él sonrió. Evita que las cosas se pongan demasiado pesadas. Cuando se dio la vuelta para caminar hacia el sofá, ella volvió a hablar. Daniel. Él se detuvo y miró hacia atrás. Me alegro de que hayas venido. Él sonrió suavemente. Yo también, Emma. Se tumbó en el sofá y se cubrió con la manta. Emma lo observó por un momento antes de volver a su cama. La habitación ahora parecía tranquila, casi sagrada. Se acostó de lado, mirando hacia la ventana. La ciudad de abajo estaba tranquila y la luz aún brillaba débilmente. Pensó en lo que él había dicho sobre cómo las personas crecen en torno a aquello que nunca olvidan. Quizás de eso se trataba esa noche. No se trataba de arreglar lo que estaba roto, sino de comprenderlo por fin. Mientras se dormía, podía oír la respiración de Daniel, constante y cercana. Resultaba extraño lo reconfortante que era, como un recordatorio de que algunas conexiones no se desvanecen con el paso de los años. Ese fue el último pensamiento de Emma antes de dormir. Sencillo, pero claro. Quizás el universo no borra a las personas que nos cambian,
Quizás solo espera la noche adecuada para permitirnos volver a encontrarnos con ellas. Y cuando la primera luz tenue del amanecer tocó las cortinas, la habitación permaneció en silencio. Dos amigos que alguna vez fueron algo más y ahora son algo más suave, unidos por ese amor tranquilo que no necesita palabras para existir. La tormenta finalmente había pasado. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas en suaves franjas doradas, bañando la habitación del hotel. El mundo exterior parecía limpio y tranquilo. Las calles brillaban, las montañas estaban envueltas en un fino velo de niebla, y el cielo se volvía lentamente azul después de una larga y agitada noche. En el interior, todo estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del calefactor y el suave ritmo de la respiración. Emma fue la primera en despertarse. Parpadeó ante la luz del sol mientras sus ojos se adaptaban al suave resplandor. Durante un momento no supo dónde estaba. El calor, el techo desconocido, el leve aroma a café y a lluvia. Entonces lo recordó todo. El reencuentro, las risas, la tormenta, la tranquila conversación junto a la ventana. Las palabras de Daniel, su corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Se incorporó lentamente para no despertar a Grace, que estaba acurrucada bajo una manta en el sofá. Alex seguía roncando suavemente en la otra cama, con una mano colgando del borde. La habitación parecía tranquila, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Emma se levantó, se estiró y se acercó a la ventana. La vista le dejó sin aliento. El valle brillaba bajo la luz del amanecer. El mundo, que anoche le había parecido pequeño y pesado, ahora volvía a parecerle amplio y abierto. Vio a Daniel sentado junto a la ventana, despierto y tranquilo, con una taza de café en la mano. Tenía el pelo un poco revuelto y el jersey ligeramente arrugado, pero irradiaba calma, como si la tormenta que llevaba dentro también hubiera pasado. Se giró al oír sus pasos y le sonrió suavemente. «Buenos días», dijo con voz baja pero cálida. «Buenos días», susurró ella. «¿Llevas un rato despierto?» «Sí», respondió él, mientras contemplaba el paisaje. No podía dormir, pero el amanecer merecía la pena. Emma se acercó y se sentó a su lado. La luz incidía en su rostro de una forma que le hacía parecer mayor, pero también más amable. «Es precioso», dijo ella. Él asintió. «Parece como si el mundo hubiera reiniciado». Durante un rato se quedaron allí de pie, uno al lado del otro, viendo cómo el sol subía por el cielo. No había prisa ni ruido, solo paz. Emma sintió la misma tranquilidad que la noche anterior, pero ahora era diferente. Era más suave, sin palabras no dichas, más ligera, como un entendimiento sin necesidad de hablar. Grace se movió detrás de ellos, murmurando algo sobre el café. Alex gruñó y se dio la vuelta, con el pelo erizado como el de un personaje de dibujos animados. La paz se rompió con una carcajada. Cuando Grace se estiró y estuvo a punto de tirar el cargador del teléfono, dijo: «No puedo creer que hayamos sobrevivido todos en una misma habitación. Soñé que alguien me robaba la almohada». «Fui yo», admitió Alex, todavía medio dormido. Era algo personal. Daniel se rió en voz baja y le entregó a Grace una taza de café que ya había preparado. «No has cambiado», dijo. «Tú tampoco», respondió Grace. «Sigues levantándote antes que todos los demás, fingiendo que te gustan las mañanas». Las bromas llenaron de nuevo la habitación.
Pero esta vez era diferente. No se trataba de revivir el pasado, sino de valorar a las personas que lo habían hecho especial. Todos se movían lentamente, recogiendo sus cosas, peinándose e intercambiando historias entre sorbos de café. La luz se hizo más intensa y llenó cada rincón de la habitación mientras hacían las maletas. Alex miró por la ventana y dijo: «Es difícil creer que todo esto haya sucedido porque Grace envió un mensaje de texto». Grace sonrió. «A veces, eso es todo lo que se necesita. Un mensaje». Una noche, Emma cruzó la mirada con Daniel al otro lado de la habitación. Una noche, pensó. Una noche puede cambiar tu forma de ver las cosas. Después del desayuno, se reunieron en el vestíbulo para hacer el check-out. El hotel se veía diferente a la luz del día, menos misterioso, más ordinario. La recepcionista les sonrió cálidamente mientras les entregaba el recibo. ¿Se solucionó todo bien con el problema de la habitación? Mejor que bien, respondió Grace con una sonrisa. Quizás lo convirtamos en una tradición. Todos se rieron. Incluso Emma se unió a ellos, aunque su sonrisa era más tranquila, una mezcla de gratitud y nostalgia. Salieron juntos y el aire frío les acarició la piel. La lluvia lo había limpiado todo. El suelo brillaba y el aire olía a pino de forma imposible. Sus coches estaban aparcados uno al lado del otro. Grace y Alex ya estaban discutiendo en broma sobre quién conduciría primero. Daniel se apoyó en su coche con las manos en los bolsillos y los miró divertido. Emma se quedó a unos metros de distancia, sin estar preparada aún para despedirse. Daniel se dio cuenta. «¿Estás bien?», le preguntó. Ella asintió. «Sí, pero no estoy preparada para que esto termine». «No tiene por qué ser así», dijo él con delicadeza. Ella lo miró. «¿Crees que volveremos a hacerlo?» «Creo que deberíamos», respondió él. Tras una pausa ella sonrió sin esperar otros 6 años. Trato hecho. Se quedaron allí unos segundos más, sin prisa por marcharse. La brisa matinal le levantó ligeramente el pelo y él extendió la mano instintivamente para apartarle un mechón de detrás de la oreja. Su caricia fue suave y breve, pero le provocó una sensación de tranquilo calor en el pecho. «Emma», dijo él en voz baja. «Sí», dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras. «No sé qué pasará después, pero me alegro de que hayamos vuelto a encontrarnos, aunque solo sea por una noche». Ella lo miró a los ojos y, con una voz apenas audible, dijo: «Yo también». Había algo inconcluso entre ellos, pero no resultaba doloroso. Simplemente se sentía real, como una puerta ligeramente abierta, esperando el momento adecuado para atravesarla. Grace los llamó desde el otro lado del aparcamiento, agitando su cámara. «Vamos, foto grupal. Un último recuerdo antes de irnos». Todos se reunieron cerca de los coches, con las montañas elevándose detrás de ellos. Grace configuró el temporizador de la cámara y corrió de regreso, pasando un brazo por los hombros de Emma. La cámara hizo clic para inmortalizar a los amigos que estaban parados a la luz de la mañana, sonriendo como personas que sabían que algo había cambiado silenciosamente, algo pequeño, pero significativo. Cuando llegó la hora de partir, se dieron abrazos y se hicieron promesas. Grace y Alex se marcharon primero
tocando el claxon mientras desaparecían por la carretera. El sonido resonó entre las colinas y se desvaneció en la distancia. Daniel estaba junto a su coche con las llaves en la mano. «Hoy vuelves a Chicago». Emma asintió. «Sí, un viaje largo». Él sonrió suavemente. «Envíame un mensaje cuando llegues a casa». «Vale, lo haré», dijo ella. «¿Y tú?» «Probablemente volveré al oeste por trabajo». Ella lo miró con voz firme. «Cuídate, Daniel». Él asintió. «Tú también, Emma». Se quedaron un momento más antes de que ella abriera la puerta de su coche. Él le hizo un pequeño gesto con la mano, con esa sonrisa tranquila y familiar que ella recordaba de hacía años. Ella le devolvió la sonrisa, se subió al coche, arrancó el motor y se marchó. Mientras conducía por la sinuosa carretera, las montañas se hacían cada vez más pequeñas en su espejo retrovisor. Se sentía ligera y plena a la vez. La noche en ese hotel había sido mucho más que un reencuentro. Era un recordatorio de cómo cambia la gente, de cómo se transforma el amor y de cómo algunas conexiones nunca terminan realmente. La lluvia se había llevado algo pesado y lo había lavado, dejando solo claridad. Emma miró el teléfono que estaba en el asiento del copiloto. Tenía un mensaje nuevo. Era de Daniel. Solo 3 palabras. «Bonita mañana, ¿eh?» Se rió en voz baja, con el corazón enternecido. La carretera se extendía ante ella, infinita y dorada bajo el sol naciente. Quizás se volvieran a ver, quizás no, pero Emma tenía una cosa clara. Algunas noches te quedan para siempre, no por lo que pasó, sino por cómo te hicieron sentir de nuevo viva. Y, mientras las montañas se desvanecían en el horizonte, se susurró a sí misma: «Quizás algún día».